Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Reporte minero y energético. A juicio de diversos actores ha sido el sostenido alto precio del cobre en los últimos meses el factor determinante en el avance del proyecto del royalty minero que se discute en la Comisión de Minería del Senado. Su tramitación ha generado que diversas voces dentro del sector hayan salido al paso del proyecto, dado el impacto que tendría en la industria. No obstante, hasta ahora la discusión no ha sido profundizada desde la perspectiva de los expertos tributaristas para analizar el actual régimen de impuestos a la minería en Chile, posibles alternativas para mejorar el mecanismo y el impacto que tendría la iniciativa que se discute en el Congreso. Vamos a estar conversando en el programa con el exdirector del Servicio de Impuestos Internos y consultor tributario, Michel Llorrat. Otros temas, por supuesto, que vamos a estar abordando en el programa. Conoceremos más detalles de la nueva medida que ha tomado la división Chuquicamata de Codelco para incorporar el teletrabajo como parte de sus pilares estratégicos. Y sabremos cómo avanza la discusión en el también controvertido proyecto de ley de glaciares. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Polémica ha generado el proyecto de royalty que se encuentra en discusión en la Comisión de Minería del Senado, un proyecto que ha tomado fuerza en los últimos meses debido al alza sostenida en el precio del cobre. Vamos a analizar en el programa la normativa actual en materia y entregar alternativas. Para eso conversamos con el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, consultor tributario Michel Llorrat. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero y Energético. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por estos minutos, Michel. Y voy a comenzar tomando un poco en lo que plantea el proyecto de royalty minero. Lo hemos abordado en varios programas. A tu juicio, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas que tiene esta iniciativa que se discute en el Congreso? Mira, bueno, lo que está en el Congreso es lo que se llama un royalty o regalía ad valorem, ¿no? Es decir, un porcentaje sobre los ingresos de las empresas mineras. Entonces, la ventaja que tiene ese esquema es que permite al fisco recaudar desde el inicio de un proyecto minero, ¿no? Aun cuando todavía no hayan utilidades, o recaudar también cuando en los periodos en que hay pérdida. Pero la desventaja es que desincentiva la inversión, ¿no? Puede tener un efecto ahí importante, porque, digámoslo de la siguiente forma, un impuesto ad valorem a la minería le tiende a cobrarle poco a los que más ganan y mucho a las empresas que tienen menor margen, ¿ya? Entonces, por ese lado puede hacer que muchos proyectos dejen de ser rentables, por ejemplo. Esa es la dificultad que yo le veo. A ver, vamos a lo que se da actualmente en términos de tributación para la minería, Michel. Me parece muy interesante también un estudio que tú realizaste y que de alguna manera va mostrando en qué situación estamos, porque en el programa también hemos tenido muchas conversaciones al respecto a raíz de este proyecto y son los distintos tributos finalmente que tiene que pagar la minería y cómo de alguna manera se tienen que ir actualizando en el actual escenario de necesidades que tiene el país. ¿Cómo actualmente está este contexto? Bueno, la minería actualmente paga los impuestos que paga el resto de las empresas, ¿no es cierto? Básicamente el impuesto de primera categoría, de 27%, y los dueños, ¿no es cierto?, que normalmente son inversionistas extranjeros, pagan el impuesto adicional cuando se llevan las utilidades. Y además de eso, ¿verdad?, tenemos el impuesto específico a la minería, que es un impuesto con una escala progresiva que depende del margen porcentual de ganancias que tengan las empresas, ¿ya? Es un impuesto que en teoría tiene tasas que llegan hasta el 14%, pero en la práctica es difícil que sobrepase el 6%, ¿ya? Por una cuestión de cómo está diseñado ese impuesto, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo comparto la idea de que la minería puede aportar más, ¿ah? La diferencia está más bien en qué tipo de instrumento debiera utilizarse. Michel, y te interrumpo ahí, perdona, ¿qué instrumento sería el más óptimo en términos de generar beneficios tributarios, digamos, mayor recaudación, pero al mismo tiempo no generar estas externalidades negativas, como muchos ha dicho? ¿Cuál sería el mejor escenario e instrumento en este caso, como tú dices? Claro, mira, los especialistas generalmente sugieren que las empresas mineras en países en desarrollo como Chile
debieran, bueno, en primer lugar, por supuesto, pagar el impuesto a la renta que pagan todas las empresas y que es el que permite capturar un porcentaje justo sobre la ganancia normal. Luego se sugiere que exista una regalía o royalty sobre utilidades o un impuesto sobre las rentas económicas, ¿verdad? El que permite que el Estado se quede con parte de estas rentas económicas, que es lo que los economistas llaman rentas ricardianas, que son las que están como en exceso de las normales. ¿Ya? Y también se sugiere a veces que haya algún impuesto ad valorem de bajo valor, digamos, de tasa baja, ¿ya? Que es el que te permite, de todas maneras, que el Estado pueda capturar algún ingreso en los periodos de bajas utilidades o de pérdidas que tienen las empresas. Claro. ¿Ya? Pero centrado más bien en algún instrumento que sea sobre utilidades. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda en general. Entonces, a ver, sí, claro. Hay otro elemento que es bien relevante en este proyecto que se discute, que es, y ya ha sido criticado por la industria y algunos sectores, que es, podríamos decir, ahí me corrige la nomenclatura o el concepto si estoy equivocado, Michelle, pero es este aumento en la tasa tributaria que se cobra cuando hay un mayor aumento en el precio del metal. En este caso nos ponemos como ejemplo el cobre, digamos. Hay ciertos parámetros que se van definiendo en el proyecto para que de alguna manera a mayor precio se entiende mayor ganancia y de esa ganancia poder tributar más. ¿Cómo evalúas tú que se podría desarrollar eso y si efectivamente es viable también? Claro. Bueno, a ver, detrás de eso hay algo que puede, a ver, tiene sentido, ¿no es cierto?, que en la medida en que los precios suben mucho, las empresas aumentan mucho sus utilidades y aumentan estas rentas económicas. Claro. ¿Ya? Entonces, hay una justificación para cobrar más cuando eso ocurre, ¿verdad? Pero el punto es que hay mucha heterogeneidad en la minería, ¿ya? Entonces, la mediana minería, que también es alcanzada con este impuesto, tiene costos bastante altos, ¿ya? Entonces, si a eso uno le agrega una tasa que a un precio de $3, ¿no es cierto?, es de un 10%, y a un precio de 4, si mal no recuerdo, puede llegar al 20%. Así es. Entonces, para una empresa que tiene altos costos, puede que deje de ser rentable. O sea, ese es el problema. ¿Ya? Probablemente a las 3 grandes mineras que hay en Chile, ellas podrían seguir pagando. ¿Ah? Entonces, lo que yo digo, ¿por qué mejor no diseñar un instrumento que sea sobre la utilidad? ¿Ah? El actual royalty también tiene una escala progresiva, de tal manera que cuando las ganancias de la empresa van aumentando, también se les cobran tasas más altas. Tiene un problema de diseño, sí, porque esas tasas no van creciendo mucho. ¿Ah? Pero eso yo apuntaría más bien a corregir ese impuesto. ¿Ya? Y eso obviamente no le genera perjuicios a la mediana minería o a aquellas empresas que tienen costos más altos. Claro, aquí hay un punto también que tiene que ver de alguna manera con la composición y principalmente el objetivo que tiene el impuesto. Yo lo decía, lo hemos comentado varias veces y conversado y analizado. Y se hace mucho la diferencia con otros países que tienen como la minería un sector relevante en su economía. Quizá el caso un poco más lejano es de Australia, donde se ha discutido y se está discutiendo actualmente el subir la tasa impositiva en términos de los impuestos específicos a la minería. Pero te pregunto por el caso de Perú, en este informe, este estudio que realizaste con la CEPAL. ¿En qué situación está Perú? Y de alguna manera, dado la cercanía que tenemos y también la importancia que tiene la minería en ese país, ¿cómo se puede ir comparando dentro de este contexto que se discute? Claro, mira, Perú tiene un impuesto sobre utilidades también, muy parecido a nuestro impuesto específico, pero además ellos le agregan un elemento, que ese impuesto no puede nunca ser inferior al 1% de los ingresos. O sea, tiene ahí como un impuesto mínimo que es un ad valorem. Pero en términos agregados, considerando impuesto a la renta, a las remesas de utilidades y todo, en Perú se paga más impuestos que en Chile. ¿Ya? La tasa efectiva de tributación es en torno a 7 u 8 puntos porcentuales más alta que la nuestra. ¿Ya? Esas tasas, que hay muchos estudios que han dado números, depende mucho de cómo se mida. ¿Ya? Por eso prefiero no dar cuál es la tasa, pero sí es que hay una diferencia de 7% más o menos. Yo estaba calculando, por ejemplo, que en el periodo de este estudio, que fue del año 2000 al 2019, en Perú se recaudó en promedio $800 por tonelada de cobre, ¿ya? Y en Chile 692. ¿Ya? Entonces, efectivamente, allá se paga un poco más, ¿ya? Se paga un poco más. Eso, por supuesto, la legislación de ambos países ha ido cambiando, pero se mantiene esa brecha. Entonces, uno
se pusiera o viera a Perú como un competidor comparable, entonces, claro, sería razonable, o Chile podría, ¿no es cierto?, aumentar su tributación hasta el nivel de Perú, incluso un poquito más, ¿no es cierto?, considerando que el riesgo país de Chile es más bajo que el de Perú, ¿no? También uno podría compararse con Australia, en donde también se paga un poco más de impuestos. Otro punto, también ha sido súper interesante en estas entrevistas que hemos tenido, Michel, y creo que se puede ampliar a cualquier sector cuando hablamos de la estructura tributaria, que al parecer, y eso es lo que me han comentado expertos acá en el programa, la discusión sobre este royalty minero, este proyecto, pasar del impuesto específico al royalty, se ha concentrado más en la tasa que se cobra que en la base impositiva. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque también hay un tema más profundo con respecto a cómo vamos definiendo el esquema impositivo que se va a aplicar para un sector determinado. Sí, a ver, ese comentario puede referirse, claro, si la base tiene que ser la utilidad o tienen que ser las ventas. Claro. Y yo creo que tiene muchas más ventajas que sea la utilidad, por los problemas que ya hemos comentado. ¿Ya? No sé si también puede tener que ver, ¿no es cierto?, con que ha aparecido mucho en discusión el tema del endeudamiento de la empresa, que también afecta la tasa de tributación, ¿eh? Aun cuando yo creo, porque bueno, a través de este estudio tuve que mirar mucho los estados financieros de las empresas, el problema de sobreendeudamiento es un problema que existió en los 90 y hasta comienzos de los 2000, que significó que muchas empresas pagaran menos impuestos del que correspondía, porque preferían aportar el capital en la forma de deuda, dado que los intereses pagan menos impuestos que la distribución de utilidades. Pero ese problema no existe tanto hoy día. Las empresas no están muy sobreendeudadas, y por lo tanto ya no es un tema como lo fue antes. Uh-huh. Ahora, otro punto, y en los minutos que nos queda, Michel, agradeciendo esta conversación técnica y el análisis también desde el punto de vista tributario, que es súper relevante. Hay otro foco, otros temas que se van viendo con respecto al royalty minero, pero quiero preguntarte por el tema de utilidades, que tú planteas, claro, que debería ser este impuesto a las utilidades, no a las ventas, a las ganancias, como se dice en su minuto. Se habla también en la crítica de que le falta transparencia a las utilidades de las empresas, especialmente las empresas mineras. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Y si es así, ¿cómo se puede ir mejorando? Porque finalmente, al haber mayor transparencia de las utilidades, evidentemente va a haber una recaudación más óptima cuando se está discutiendo sobre un royalty o un impuesto específico u otro tipo de tributo. Sí, ese también es un tema que me parece súper importante. Uh-huh. En Chile hay cosas buenas. Por ejemplo, que a partir de que se aprobó el impuesto específico, las empresas mineras que tenían contratos de invariabilidad se les exigió que presentaran sus estados financieros a la CMF. Entonces, ahí hay una información que está, ¿no es cierto? Uno puede mirar los estados financieros de cualquiera de las grandes mineras. Otra cosa es que no cualquiera puede interpretar la información que está ahí, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es bueno de que existiera más transparencia, que a lo mejor era una cuestión de procesar toda esta información que existe, ¿no es cierto?, y ponerla a disposición del público. ¿Ya? Hay iniciativas internacionales como el EITI, que es una iniciativa de transparencia a la cual Chile no ha adherido, ¿cierto? Y hay muchos países que adhieren a esa iniciativa y que es una forma en que las empresas divulgan toda esta información. ¿Ya? En Chile yo diría que hay información, pero está muy dispersa. Y en otros casos no hay tanta información. Por ejemplo, cuando se quería saber respecto de la duración de los contratos en variabilidad, fue muy complejo. Yo mismo pedí información y no la pude obtener. Y finalmente fue el propio Consejo Minero quien transparentó, ¿no es cierto?, esa información, cuando debería ser información disponible para todo el público. Bien, Michel Llorrat, nuevamente agradecerte estos minutos con Reporte Minero y Energético y que tengas una buena jornada. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vamos con otro tema. Con 106 años de historia, la división Chuquicamata de la estatal Codelco ha dado un paso al futuro y va a mantener en marcha el proceso estructural de teletrabajo anunciado en marzo. Se trata de 150 trabajadores que de manera remota se han adaptado a este nuevo sistema que rompe paradigmas y que sin duda se va a masificar como la nueva forma de trabajo. ¿Cuáles son los principales desafíos de este modelo híbrido? Lo revisamos en la siguiente. Comenzó hace más de un año con esta nueva metodología de trabajo. La pandemia, como a muchos, la obligó a trasladar su oficina hasta su casa,
Un desafío que impactó positivamente, dice, en su rutina familiar. Era sumamente importante organizarse y poner reglas en la casa. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue organizarnos. Organizar espacios de trabajo para cada uno, organizar horarios. Por ejemplo, empezar a determinar qué cosas eran prioritarias y no prioritarias por hacer en la semana respecto de labores de hogar. Proceso de adaptación que dio paso a un definitivo hito de teletrabajo estructural en la división Chuquicamata en medio de la crisis sanitaria que los impulsó a concretar esta transformación interna en la corporación. Nuestros trabajadores han tenido que aprender, y nosotros también, a desarrollar un cambio cultural, a desapegarnos de ciertas tradiciones. Mónica es una de las 150 trabajadoras y trabajadores de un total de 3.400 que forman parte de este nuevo sistema en el que la mayor empresa productora de cobre en el mundo busca dar sostenibilidad a este negocio con 106 años de vida. El teletrabajo que está implementando Codelco es una parte en la casa y una parte en la oficina o en terreno o en la faena, pero llegó para quedarse. O sea, el teletrabajo es parte del cambio que se está viviendo como empresa y que se está viviendo a nivel mundial en todas las empresas. Modelo híbrido que toma cada vez más protagonismo y dicen ha aumentado la productividad de sus trabajadores. Mi percepción es que la productividad ha aumentado, dado que hemos cambiado la forma de trabajar, no solo con el trabajo a distancia. El desafío es profundizarlo, toda vez que nuestra compañía minera, la industria minera hoy día está en una competencia muy grande. Es una forma de atraer y cuidar a nuestros talentos también, a nuestros trabajadores, en este mercado también que tiene mucha movilidad. Y es que la corporación de la división ubicada en la región de Antofagasta optó por dar este vuelco gradual que mantiene latentes los desafíos del trabajo remoto en las divisiones Gabriela Mistral y El Teniente, para así lograr la implementación transversal en la minera estatal de aquí hacia los próximos 50 años. Tras una extensa discusión en la Comisión de Minería del Senado, el controversial proyecto de ley de protección de glaciares seguirá su discusión en la Comisión de Medio Ambiente. En esta instancia se va a definir el futuro del proyecto, que ha llevado a sostener que, de aprobarse sin modificaciones, podría llegar a afectar la continuidad operacional de varias divisiones de Codelco. Aquí lo que se ha privilegiado durante décadas ha sido la ganancia de unos pocos, que ha generado gigantescas brecha de desigualdad y gigantescas facturas entrópicas de destrucción ambiental. Existe la voluntad, tanto del Ejecutivo como de nosotros, de tener una muy buena ley de glaciares, pero eso no tiene que ir en contra de actividades que se han desarrollado durante muchos años y que tienen que desarrollarse de la mejor forma. Se trata de una de las ideas medioambientales más debatidas durante la última década en nuestro país. Un proyecto de ley que busca proteger y preservar estos imponentes macizos de hielo. Intención legislativa que en más de una oportunidad no prosperó. Claro, a nivel internacional, la verdad que no existen muchos países que tengan legislaciones sobre glaciares. El único país que tiene una legislación es Argentina. Entonces, básicamente lo que hizo esta moción fue copiar el texto de la ley argentina y llevarlo a la ley chilena. Pero, ¿qué dice realmente el escrito que hoy se debate intensamente y que podría poner más restricciones a futuros proyectos en la industria minera? Es una protección total respecto a los glaciares, por lo tanto, desde que entre en vigencia la ley, todavía no entra en vigencia, se está recién discutiendo, proyectos no se van a poder desarrollar en glaciares. Y alrededor del glaciar, en lo que se llama el ambiente periglaciar, hay una obligación que establece la ley de que esos proyectos tengan que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Razón por la que el escrito está listo para ser discutido por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, luego que en su primer trámite en la Comisión de Minería se revisara el detalle de la iniciativa. Por eso insisto, es para los glaciares. La minería puede seguir existiendo, pero tiene que cambiar los formatos de producción. A mí me parece que eso es urgente. No podemos ya renunciar a que un proyecto de esta naturaleza no avance por el lobby minero. Nosotros queremos seguir siendo un país que preserve su medio ambiente, que cuide todos nuestros glaciares, pero también preservemos
el desarrollo de la minería en nuestro país porque es uno de los principales ingresos que tiene Chile. Ley de protección de glaciares que tras un largo trámite en la Comisión de Minería seguirá el debate entre los integrantes del Comité de Medio Ambiente del Senado para así avanzar y continuar el proceso para convertirse en ley. Tras un largo periodo de incertidumbre y dudas sobre su realización, Expomin confirmó que el principal encuentro de la minería latinoamericana abrirá sus puertas entre el 25 y el 29 de octubre en Espacio Riesco. En esta nueva versión, Expomin tendrá un formato híbrido, con la intención de alcanzar mayor participación, permitiendo a los interesados asistir presencialmente o ingresar desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Entre las novedades destaca la posibilidad de agendar reuniones en la plataforma virtual o en la misma feria, la opción de participar del Congreso Internacional físicamente, por streaming o on demand a través de Expomin Connect, además de un marketplace donde las empresas podrán exhibir productos y servicios. Para resguardar la salud de todos los participantes y asistentes, la organización indicó que ha elaborado un robusto protocolo sanitario que será aplicado en octubre. El Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto, en alianza con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, buscan impulsar las normas chilenas del litio a través de una investigación que tiene como objetivo implementar y estandarizar metodologías para la caracterización físico-química de salmueras con contenido de litio y sus productos provenientes desde los salares de la región de Antofagasta. Por otro lado, la investigación va a permitir dotar a Antofagasta de una mayor capacidad de estudio para el desarrollo industrial basado en el recurso salmuera de litio, lo que a mediano plazo ayudaría a aumentar el valor de la oferta de servicios y productos regionales. El programa Casa Solar del Ministerio de Energía inició un nuevo proceso de postulación para entregar cofinanciamiento estatal de hasta un 50% del costo de la compra y también la instalación de sistemas de autogeneración de energía fotovoltaica en los hogares. Pueden postular a la convocatoria todas las personas que cuenten con una vivienda de 3.000 UF como valor máximo y que sean parte de las 19 comunas seleccionadas para esta versión. Las personas podrán postular hasta el 26 de julio de 2021 o hasta agotar los recursos disponibles para cofinanciamientos. El programa Casa Solar del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética busca llevar las energías limpias a los hogares chilenos, permitiendo la compra de paneles solares con descuento y con cofinanciamiento estatal. Hoy más de 3.000 familias han sido beneficiadas ya, pudiendo reducir sus cuentas de luz y ahorrar hasta 300.000 pesos al año. Y ojo que el llamado sigue abierto en 19 comunas. Participa en www.casasolar.cl. No te quedes fuera. Genera tu propia energía con Casa Solar. Información, por supuesto, que también pueden revisar, como tantas otras, en www.reporteminero.cl. Nos vamos, como siempre, agradecerles que nos hayan acompañado en Reporte Minero y Energético y todos nuestros capítulos y temporadas, todos los temas que abordamos en el programa en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.